Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Chicos, vamos vamos a retomar el tema sobre la estructura de la Tierra, chicos. Vamos a ver, chicos, cómo está representado, por ejemplo, ¿no?, la estructura de la Tierra. Vamos a representarlos, a ver las capas, ¿no?, de la Tierra. Vamos a hacer la idea que es, por ejemplo, como una forma de un helado. Chicos, de un heladito, y ese heladito justamente lo vamos por ejemplo, a clasificar en cuántas partes, chicos, en 3 partes, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, ¿no?, del núcleo, ¿no? Vamos a hablar, chicos, del núcleo, vamos a hablar, por ejemplo, del manto, y hablamos, chicos, la otra capa, vamos a hablar de la corteza terrestre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, chicos, cuando ustedes, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, en el dibujo y el esquema, donde justamente aquí, cuando hablamos, por ejemplo, chicos, del núcleo, al núcleo también, por ejemplo, se le dice el núcleo, la endosfera, el leaf, la siderósfera o la borísfera, ¿ya? Y la otra capita, el manto, en la parte de en medio, tenemos, por ejemplo, el manto o la mesósfera, ¿no? Y la capa superficial se le dice, pues, la corteza, la litosfera, la costa o la oxísfera. ¿Por qué la oxísfera? Porque justamente acá hay una gran cantidad, por ejemplo, de esfera, o sea, la esfera de oxígeno, ¿ya? Y por ejemplo, chicos, nosotros acá estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, en estas 3 partes, en estas 3 capas, que el núcleo, el manto y la litosfera, por ejemplo, hay unos puntos donde justamente no son las discontinuidades, ¿ya? Dentro de las discontinuidades, chicos, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, en el núcleo, por ejemplo, hay un núcleo externo y hay un núcleo interno, donde justamente aquí en el núcleo externo, cuando hablamos del núcleo externo, estamos hablando, por ejemplo, donde aquí hay, por ejemplo, está en estado líquido, el núcleo externo, líquido. Y cuando hablamos, por ejemplo, del núcleo interno, estamos hablando, pues, de un estado que está en estado sólido, ¿ya? Y por ejemplo, cuando nos vamos, por ejemplo, chicos, nos vamos acá, por ejemplo, a lo que es a la parte, chicos, por ejemplo, ¿no?, del manto. Acá también tenemos, por ejemplo, hay otras subcapas, ¿no?, el manto externo y el manto interno, donde justamente acá en el manto externo está, por ejemplo, ¿no?, la astenosfera, y aquí en esta capa de la subcapa de la astenosfera, por ejemplo, hay una gran cantidad de magma, y en el manto interno, o la pirósfera, donde aquí en esta subcapa del manto interno, por ejemplo, hay una gran cantidad, por ejemplo, ¿qué, chicos?, de fuego, una cantidad de energía, ¿no? Y en la capa, por ejemplo, chicos, ¿no?, de la litosfera o la corteza terrestre, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está formado, chicos, por rocas duras o también rocas suaves, ¿ya? Entonces así está conformado, chicos, miren lo que es, ¿no?, la estructura o las partes o las capas de la Tierra. Aquí, por ejemplo, dice estructura interna de la Tierra, ¿no? Se conoce, dice, a través de estudios como capa de los movimientos sísmicos y de las erupciones volcánicas, que tiene varias capas, ¿no?, que lo componen la estructura interna. Entonces, ahí, por ejemplo, dice la litosfera, llamada también como la corteza terrestre, la capa exterior de la Tierra, y tiene 2 capas, el cial y el cima, ¿no? En el manto que te decía, por ejemplo, en su momento, el manto o la mesósfera, esa es la capa intermedia, ¿no?, que tiene un espesor de 290 kilómetros y está formado por 2 capas, pues, lo que te decía, sí, el manto superior y el manto inferior, ¿no? Por ejemplo, donde decíamos, por ejemplo, acá vamos a recurrir a la litosfera, que también tiene subcapas en el cial, porque es una capa superficial, donde justamente aquí es la capa donde sostiene, por ejemplo, a los continentes, ¿no? Y entre sus elementos fundamentales están, por ejemplo, ¿no?, el oxígeno, el sílice y el aluminio. Y en el cima, la capa inferior, que sirve de base
la que sirve de base aquí, chicos, a los océanos y a los continentes, y aquí predominan el oxígeno, el silicio y el magnesio. En el manto superior, que también te explica hace un momento, está por ejemplo, ¿no?, la astenosfera, es la capa débil, ¿no? Y en el manto inferior está pues, la pirosfera, la capa donde se encuentra el magma, ¿no?, la cantidad de energía que constituyen los fondos de los volcanes. Aquí, por ejemplo, en el núcleo, dice el núcleo o la endósfera, que te comentaba, ¿no?, que habían dos subcapas, ¿no?, el núcleo interno y el núcleo externo, donde justamente aquí predominan el níquel, el hierro y el núcleo interior y el núcleo exterior. En el núcleo interior, de justamente la capa donde se encuentra, te comenté en ese momento, ¿no?, que estaba en estado líquido, debido a que a las altas temperaturas que se encuentran, ¿no es cierto? Y en la capa, en el núcleo interior, es la capa donde se encuentran en el estado sólido, pues, ¿no?, debido a las grandes presiones, ¿no?, de la temperatura. Que aquí en esta subcapa, por ejemplo, en el núcleo interior, donde aquí la temperatura llega pues a unos 6.000 grados centígrados, chicos, ¿ya? Entonces ese es la estructura. Mira, como te comentaba hace un momento, ¿no?, que por ejemplo en este dibujito, por ejemplo, ahí están, mira, las capas de la Tierra. Entonces hablamos, por ejemplo, del núcleo, del manto y de la corteza terrestre. Ahí están las capas, pues, chicos. Ahí están con colores para poder nosotros identificarlos, ¿no?, y tener una idea exacta de que justamente cómo está conformado, chicos, la corteza terrestre, ¿no? Entonces la geósfera pues es la parte sólida de la Tierra, donde justamente está conformado, ¿no?, por tres capas: la corteza, el manto y el núcleo, donde te comentaba hace un momento, ¿no?, la corteza es la capa más externa de la geósfera, donde hay una gran cantidad de elementos sólidos, duros, y donde la parte más gruesa, dice, están bajo los océanos. En el manto es la capa intermedia, donde está la geósfera, y acá hay mayor temperatura y hay rocas fundidas, que es el magma, ¿no es cierto? Y en el núcleo, la capa más interna de la geósfera, donde aquí hay una gran cantidad de minerales, ¿no es cierto? Y en el núcleo, te decía, pues hay el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, de esta manera está conformado, ¿no?, lo que es las partes o la estructura, chicos, de la Tierra. Y lo que yo sí, chicos, lo que yo sí te voy a pedir es que ustedes, por ejemplo, me pueden enviar ustedes en una ilustración, ¿no?, que ustedes mismos lo vayan explicando, las capitas, ¿no?, de la estructura de la Tierra, ¿ya? Haces tú tu dibujito, ¿no?, y las capas, y tú te vas explicando, pues, ¿cierto? Tú te vas a tomar una fotito, ¿no?, explicándome, ¿no?, de las capas de la estructura de la Tierra, chicos, ¿ya? Entonces tú me envías eso, yo para poder revisarte y ya poder ponerte o colocarte tu nota, pues, chicos, ¿ya? Entonces, chicos, espero que con esta breve explicación sea de algo muy útil para ustedes. Y, chicos, estudien bastante, chicos. Entonces, chicos, espero por favor su tarea, chicos, ¿ya? Cuídense, un abrazo.